¿Por qué Estados Unidos lleva más de 60 años intentando asfixiar a Cuba? Hoy vamos a revelar la verdad sobre Cuba. Lo primero que tendremos que preguntarnos es por qué el gobierno revolucionario cubano es continuamente criminalizado a nivel internacional por el imperialismo de todo el mundo, mientras es defendido por todos los movimientos populares de los pueblos que estamos en lucha por nuestra liberación. Lo que mucha gente no sabe es que el responsable directo de la situación de escasez que se vive en la isla es el bloqueo de Estados Unidos. Es importante destacar su carácter extraterritorial, pues no afecta simplemente a las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos, sino que también impide que el resto de países, empresas y bancos puedan comercializar a su vez con la isla, por miedo a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Este bloqueo lleva vigente ya más de 6 décadas y ha ido endureciéndose con los años. El bloqueo económico no solamente imposibilita que el pueblo cubano pueda acceder a financiación internacional, créditos, tecnologías o ciertos recursos, sino también impide su acceso a medicamentos y un enorme etcétera. Obviamente, este bloqueo internacional produce un aumento bastante considerable en los costes tanto de importación como de transporte, obligando a Cuba a buscar mercados cada vez más lejanos y más caros. El bloqueo económico, financiero y comercial produce en el interior del país una situación constante de escasez, además de una dificultad para poder mantener las infraestructuras del país y graves problemas de abastecimiento que afectan la vida cotidiana de su población. El bloqueo económico contra Cuba ha sido rechazado durante décadas por la mayoría de la comunidad internacional en las votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que la mayoría de críticas hacia Cuba ignoran esta realidad. Una cosa es debatir la manera en la que un país gestiona los recursos que tiene. Otra muy distinta es analizar esa gestión ignorando que durante más de 60 años se ha limitado e imposibilitado el acceso directo a esos recursos. A pesar del bloqueo económico y de las limitaciones materiales que este supone, Cuba ha mantenido siempre una política de solidaridad internacional que forma parte intrínseca del proyecto revolucionario. Mientras ha estado afrontando durante décadas la situación de escasez de recursos generada por el bloqueo, Cuba no ha dejado de mandar brigadas médicas a todos aquellos países que han sido víctimas de algún tipo de catástrofe, ya fueran epidemias, terremotos, tsunami o cualquier otra emergencia. La cooperación y solidaridad internacional no es una medida puntual para Cuba, sino más bien una política sostenida en el tiempo. Y además, esa solidaridad no es exclusiva del ámbito sanitario. También se ha manifestado mediante el desarrollo de programas de formación profesional, becas para estudiantes extranjeros y otras formas de cooperación internacional. La paradoja es evidente: un país que ha sido sometido durante décadas a una política de asfixia económica sigue destinando buena parte de sus recursos a ayudar a otros pueblos. Cuba, aún en condiciones tremendamente difíciles, ha mantenido siempre una determinada concepción del internacionalismo y de la solidaridad entre los pueblos, y lo ha demostrado en su práctica política. Ahora bien, si Cuba no representa una gran potencia económica y militar y tampoco maneja enormes reservas de petróleo, ¿por qué Estados Unidos sigue considerando a Cuba un objetivo estratégico más de 60 años después del triunfo de la revolución? Vamos a verlo. Desde el triunfo de la revolución en 1959, Cuba rompió la relación histórica de dependencia con Estados Unidos y comenzó a construir un proyecto político soberano. La existencia de una revolución socialista a apenas 150 kilómetros de las costas de Estados Unidos tuvo y sigue teniendo un enorme significado tanto geopolítico como simbólico. Tras el cambio que supuso la revolución, Cuba no solo se convierte en ejemplo para todos los movimientos de liberación nacional y organizaciones antiimperialistas de América Latina, sino que más bien asienta un precedente que sirve de ejemplo a todos aquellos pueblos del mundo que estamos luchando contra la opresión del sistema capitalista e imperialista. En este sentido, el conflicto también tiene una importante dimensión ideológica. El bloqueo de Estados Unidos no busca simplemente presionar a Cuba, sino más bien transmitir un mensaje a todos los pueblos del mundo de los costes que tiene desafiar la hegemonía estadounidense. Y es que las revoluciones no se enfrentan al poder simplemente por lo que producen, sino también por lo que representan. Quizás el mayor desafío que supone Cuba para Estados Unidos no sea por su capacidad económica o militar, sino por demostrar que un pequeño país podía defender un proyecto político independiente frente a la mayor potencia del planeta.
¿Qué ha conseguido Cuba a nivel interno a pesar de las duras consecuencias del bloqueo? Más allá de las dificultades económicas de Cuba lleva décadas desarrollando un modelo social con resultados realmente destacados en ciertos ámbitos, que son fundamentales para la realización y calidad de vida del ser humano. Algunos ejemplos son sanidad pública, universal y gratuita para toda su población. Educación también pública, universal y gratuita para todos los niveles. Hace muchos años que consiguió la completa alfabetización de su pueblo. Cuba posee una de las mayores tasas de médicos por habitante del mundo. Desarrollo de una cooperación médica internacional a través de las brigadas sanitarias cubanas. Mientras Estados Unidos envía bombas y destrucción, Cuba envía médicos. Formación gratuita a miles de profesionales extranjeros. Las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad entre los menores de 5 años son de las más bajas de Latinoamérica. El desempleo en Cuba es del 1,7%, según estimaciones del Banco Mundial. Quizás la verdadera pregunta no es qué ha conseguido Cuba, sino qué hubiese conseguido sin 60 años de bloqueo. Quizás la mayor victoria del bloqueo de Estados Unidos no sea la situación de escasez de Cuba, sino haber conseguido que buena parte del mundo olvide que existe. Por eso es tan importante alzar la voz y hablar de la realidad de Cuba, porque es imposible entender este país sin comprender primero el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. ¡Que viva la Revolución Cubana!